Expondremos ahora el esquema del artículo 68, la actividad subvencional de las administraciones públicas. Estamos en la parte general. Tipos de subvenciones, procedimientos de concesión y gestión, reintegro, control financiero, infracciones y sanciones en materia de subvenciones. Respecto de este tema, es un tema sencillo, pero es muy largo, vuelvo a decir lo mismo. Yo quizá me he extendido demasiado en el primero de los epígrafes, quizá es de aquí de donde se puede quitar algo para conseguir meter el tema en los 10 minutos, porque lo demás va bastante esquematizado, el reintegro, el control financiero, las infracciones y sanciones. Pero no obstante, yo lo expongo y ya cada uno pues que compare con lo que tiene y meta o saque o introduzca o extraiga contenido en función de lo que estime pertinente. La actividad subvencional de las administraciones públicas, el primero de los epígrafes, tipos de subvenciones, procedimientos de concesión y gestión. Esto va todo en el mismo epígrafe porque los tipos de subvenciones se clasifican las subvenciones en función del procedimiento de concesión. Por eso va todo junto. Bueno, partimos de la actividad de fomento, que es lo que justifica en último término la actividad subvencional, la actividad de fomento de la administración pública. Si queréis podéis dar una definición si tenéis tiempo. Que se materializa fundamentalmente, pero no exclusivamente, en la figura jurídica de las subvenciones, regulada por en el ámbito de la AGE, por la Ley General de Subvenciones y el Reglamento de Desarrollo. El artículo 1 de esta ley nos habla de la regulación del régimen jurídico de aquellas subvenciones otorgadas por los sujetos del artículo 3. El artículo 2 es el concepto de subvención, que es toda disposición dineraria realizada por alguno de los sujetos del artículo 3 a favor de personas públicas o privadas, físicas o jurídicas. Eso es indiferente también, y pueden ser públicas o privadas. Que cumpla las siguientes condiciones: que se realice sin contraprestación directa del beneficiario, el beneficiario de la subvención, no del servicio o el producto de la subvención. B, que esté vinculada a un objetivo. Y C, que ese objetivo pueda ser caracterizado o calificado de utilidad pública o interés social. El artículo 3 son los sujetos. En primer lugar tenemos las administraciones públicas de carácter territorial y en segundo lugar tenemos aquellas de carácter institucional vinculadas, pero solo si la subvención se concede, y ojo con esto que es importante, en el ejercicio de potestades administrativas. ¿Por qué? Primero, porque no todos los entes de carácter institucional pueden ser titulares de potestades administrativas, y aun los que pueden serlo, no todos las ostentan. Entonces, solo quienes puedan ostentarlas y de hecho les sean atribuidas por ley, pues pueden conceder subvenciones. El artículo 8 para mí es fundamental. Yo este artículo no lo excluyo nunca. Principios generales, sobre todo porque nos habla del plan estratégico de subvenciones. Antes de proceder a la concesión de una subvención, es imprescindible que exista un plan estratégico de subvenciones que establezca fundamentalmente, y entre otros elementos, la finalidad que se pretende obtener con las subvenciones que se van a otorgar. Después, el apartado B nos dice que las bases reguladoras de cada una de las subvenciones se motivará cómo contribuye esta subvención en concreto, o cada una de las subvenciones que se va a conceder o por lo menos a ofertar, cómo contribuyen al objetivo del plan estratégico. El artículo 22 nos habla de los procedimientos de concesión. Esto va muy resumido. Tenemos en primer lugar el de concurrencia competitiva, se supone que es el procedimiento ordinario. Aquí la palabra clave o el concepto clave es la prelación, es decir, hay una ordenación de las solicitudes. El procedimiento se inicia siempre de oficio y las solicitudes se ordenan mediante un orden de prelación. Excepcionalmente puede haber un sistema de prorrateo. Para llevar a cabo este procedimiento de concurrencia competitiva es necesario llevar a cabo una instrucción por parte de un órgano colegiado, que esto está en el artículo 24, que está designado por el órgano gestor. Es un órgano instructor designado por el órgano gestor, que es el órgano que va a conceder la subvención. Entonces, este órgano instructor lo que realiza son las actividades de instrucción,
Una vez realizadas estas actividades e emitidos los informes pertinentes, realizan este listado con la prelación de las distintas solicitudes y emiten una propuesta de resolución que elevan al órgano gestor, que será quien finalmente resuelva y notifique la resolución. Y después tenemos el método de concesión directa, que se utiliza para aquellas subvenciones que se otorgan nominativamente porque así están contempladas en los presupuestos, cuando por norma legal así se establezca, o aquellas que se concedan directamente por considerarse así por interés público que debe estar motivado en la convocatoria. Este procedimiento en principio también conlleva una instrucción y se materializa en un instrumento jurídico que es el convenio, tanto si es con una persona pública como privada. Recordad la definición de convenio que está contenida en el artículo 47 de la 4015, que hablaba de un acuerdo jurídico con efectos vinculantes, un acuerdo entre administraciones públicas o entre administraciones públicas y entidades privadas con efectos jurídicos. Bien. Y además era de distintos tipos. Bueno, esto lo podéis ver con más detenimiento en el 47 de la 4015. Y después tenemos los artículos 29 y siguientes que nos hablan de la gestión. Yo aquí destaco dos figuras, bueno, gestión y justificación. La primera de ellas es la subcontratación. Para desarrollar este epígrafe, si tenéis tiempo, que yo creo que vais a tener poco, pero si queréis mencionar algo, os va a ayudar mucho la figura de la subcontratación de la ley de contratos, porque tienen mucho en común. No quiere decir que sea la misma figura jurídica, quiere decir que tienen mucho en común y que os puede ayudar a nombrar o mencionar elementos concretos para completar este subepígrafe. Y de otro lado, la justificación, que tomará la forma específica o jurídica de cuenta justificativa y que debe incluir los objetivos que se pretendían conseguir y si se han conseguido, y los documentos justificativos de la efectiva aplicación del caudal público. Respecto del reintegro, tenemos, en primer lugar, el reintegro se puede producir porque hay una invalidez, se resuelve que hay invalidez en la resolución de la concesión. ¿Vale? Estamos en la resolución de la concesión de momento, no estamos en el procedimiento de justificación ni en el incumplimiento de la subvención, perdón, del objeto de la subvención. Estamos todavía en la resolución de concesión. Esta puede ser inválida. ¿Por qué? Porque incurre en una de las causas del 47.1 o del 48 de la 39.15, o porque se resuelva así en virtud de la instrucción de un procedimiento de revisión de oficio de acuerdo con los artículos 106 y siguientes de la 39.15. Existe, como consecuencia de la instrucción de este procedimiento o de la existencia de estas causas de resolución, puede surgir una obligación de devolver. Si existen estas causas, decir que son incompatibles con las causas de reintegro. En el artículo 37 vemos las causas de reintegro, que ya es otra cosa, porque aquí lo que hemos visto hasta ahora es que la resolución de concesión incurría en nulidad o anulabilidad. Ahora vamos a ver cuáles son las causas propias de reintegro. Resumiendo mucho, primero, falseamiento. Ya entendéis a lo que me puedo referir: falseamiento de los datos incluidos en la solicitud, o falseamiento de las condiciones del sujeto que solicita la subvención. De otro lado, incumplimiento ¿de qué? Pues bien del objetivo, bien de la obligación de justificar, bien de los requisitos de contabilidad, bien de las obligaciones impuestas por el concedente. Y de otro lado, en el apartado C, decir que se puede tratar de un reintegro total o parcial, es decir, se puede exigir como consecuencia del procedimiento de reintegro, se puede exigir el reintegro total o parcial del importe que se concedió, dependiendo de, claro, el supuesto en el que estemos. Por último, el artículo 38 nos habla de un procedimiento para el reintegro de créditos. Decir que lo más destacable es que tiene carácter administrativo, no el procedimiento para determinar que existe lugar a reintegro,
que también, sino el procedimiento para el cobro del crédito que genera la resolución por la que se ha determinado que existe causa de reintegro. Entonces, esto tiene carácter administrativo. ¿Qué conlleva? Que se puede aplicar el procedimiento de apremio. Bien, e incluso la ejecución forzosa. Más importante todavía, recordad la ejecución forzosa de la administración, que podía ser ejecución forzosa propia o ejecución forzosa, no me sale ahora. La una era la propia y la otra era la ejecución forzosa directa. Una era propia y la otra era directa. Bien, ya recordáis, bueno, si no recordáis, esto lo miráis en el tema en que se diferencia la una de la otra. En la una hay procedimiento de apercibimiento previo y en la segunda no hay apercibimiento previo. Bueno, control financiero. Podemos destacar en el artículo 44, el control financiero se circunscribe a, entre otros aspectos, los requisitos de comprobación de los requisitos para la obtención, tanto del sujeto como de los requisitos de carácter material o formal. De otro lado, el cumplimiento del objetivo, si se ha cumplido el objetivo. C, justificación documental de la aplicación de los caudales públicos. La comprobación material de que se ha efectuado la aplicación del caudal público. ¿Veis que hay cierto paralelismo con la fase de control financiero del Real Decreto 424/17? Digo que tiene cierto paralelismo la nomenclatura y la noción, no que sean lo mismo, ¿vale? Y luego la investigación de hechos que puedan o que hayan permanecido ocultos por parte del beneficiario o de las personas que colaboren con el beneficiario. El artículo 49 nos habla del procedimiento de control financiero, porque esto se lleva a cabo mediante un procedimiento que seguirá las pautas del Plan Anual de Auditorías de la IGAE. La documentación de las actuaciones de control. De un lado están las diligencias que se utilizan para documentar aquellas actuaciones concretas de control y los informes que, digamos, son los que contienen algún tipo de resolución del procedimiento de control, sobre todo si es la resolución final, que es la que se notifica al beneficiario, bueno, a la persona que está siendo objeto de control, para que surta efectos esta resolución o este informe. Ambos son documentos públicos, ¿bien? Y por último tenemos el 51 que nos habla del expediente de reintegro, porque la actuación de control la lleva a cabo la IGAE, de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías. Y si como consecuencia de este procedimiento de control resulta que la IGAE estima que debe haber un expediente de reintegro, esto ya no lo instruye la IGAE. El expediente de reintegro es un procedimiento que instruye el órgano gestor. Es decir, lo que hace la IGAE es notificar al órgano gestor que ha realizado unas actividades de control y que estima pertinente que haya un expediente de reintegro. Pero este expediente de reintegro lo instruye, o el procedimiento lo instruye, el órgano gestor. Hay un procedimiento hay una fase de alegaciones imprescindible, porque si no es nulo el procedimiento de reintegro, el expediente de reintegro. Después, de alguna forma se vuelve... la ley no habla de una propuesta de resolución, pero podemos entender que una vez a la vista de lo que ha instruido el órgano gestor más las alegaciones, una especie de propuesta del órgano gestor se eleva a la IGAE para que de nuevo emita informe o verifique aquellos aspectos, sobre todo lo que ha alegado quien ha sido objeto del control, y finalmente se produce la resolución y la notificación. La resolución se hace por parte de quien instruye, que es el órgano gestor,
y la notificación, que es lo que permite que despliegue efectos la resolución. Respecto de infracciones y sanciones, pues tenemos el 52, que nos habla del concepto de infracción. Lo más destacado es que incluso se comete infracción por negligencia. El artículo 53 nos habla de la posible concurrencia con el orden jurisdiccional penal, donde es de aplicación el principio del no bis in idem, es decir, no se puede sancionar la misma infracción por la vía administrativa y por la vía penal. El artículo 3 nos habla de las infracciones, bueno, en el punto 3 nos habla del tipo de infracciones, ya sabéis, graves, muy graves, las sanciones que corresponden y la prescripción. Y en el artículo 67 se nos especifica que debe existir, y cuando digo debe, es que debe, porque esto es un procedimiento sancionador, debe existir un procedimiento sancionador que se tramita de acuerdo con lo dispuesto en la 3915 y los artículos específicos de los procedimientos sancionadores.